En esta presentación vamos a compartir lo que se denomina notación científica, que es un procedimiento útil en ciencias. Primero comenzamos dando su definición. La notación científica es un procedimiento que permite escribir de manera abreviada cantidades que resultan ser muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, un profesional, digamos, de la astronomía pudiera estar interesado en determinar las distancias que hay entre un planeta y otro, o distancia entre galaxias, o masa de un cuerpo celeste. En ese caso, esas mediciones pueden resultar ser cantidades enormes, con muchos dígitos, y resulta poco conveniente expresarla en la notación estándar, o sea, como nosotros usualmente escribimos. Igualmente puede ocurrir que un especialista, por ejemplo, de la física, esté interesado en determinar la masa de un electrón o de alguna partícula subatómica, o digamos el diámetro de una de esas partículas, y entonces encontraría mediciones que tienen muchos dígitos iniciales, por ejemplo, muchos ceros iniciales. Aquí se ve, por ejemplo, el núcleo de alguna partícula y vemos 10 a la menos 12. Eso significa que tendríamos 12 ceros iniciales antes de llegar a ese dígito 1. Escribir eso en notación estándar tampoco sería muy práctico. Por eso se utiliza la notación científica. En general, la notación científica nos permite expresar o escribir de manera abreviada, de manera cantidades muy grandes o muy pequeñas, de manera que podamos manipularlas mucho más fácil. Vamos a ver cuándo un número está expresado en notación científica. Para que un número esté expresado en notación científica se requieren dos condiciones. La primera es que ese coeficiente que aparece acá, que estamos representando con A, en valor absoluto debe estar comprendido entre 1 y 10, pudiendo ser igual o mayor que 1, pero menor que 10. La segunda condición es que el exponente n sea un número entero. Entonces, bajo esas dos condiciones es que sabemos que el número está expresado en notación científica. Es decir, el coeficiente A tiene que estar comprendido entre 1 y 10 en valor absoluto, pudiendo ser mayor o igual que 1, pero siempre menor que 10. Y el exponente pues tiene que ser un número entero. Vamos a ver algunos ejemplos. Queremos saber de esas cantidades que están indicadas, cuál o cuáles de ellas está expresada en notación científica. Si nos damos cuenta, todas cumplen con la segunda condición de que tienen una potencia de 10 con exponente entero. Ahora veamos los coeficientes. Nos damos cuenta que la primera no cumple con la primera condición de tener un número que sea mayor que 1, pero menor que 10. Esta se pasa de 10. Lo mismo pasa con la segunda. En la tercera no cumple tampoco porque el número no es mayor que 1. En este caso es menor que 1. En el número 4 nos damos cuenta que sí, ese número está expresado en notación científica, porque su coeficiente es mayor que 1 y menor que 10. El número 5 pues no cumpliría porque es menor que 1. El número 6 tampoco porque es mayor que 1. Vamos a expresar cantidades en notación científica. Recordando entonces que la condición es tener un coeficiente que esté comprendido entre 1 y 10 y un exponente, una potencia de 10 entera. Bueno, vamos a comenzar moviendo el punto decimal. En este punto recordamos que cuando no está marcado el punto en un número, se supone que está al final. Entonces ese punto lo vamos a mover hasta que cumplamos con la primera condición de tener un número comprendido entre 1 y 10. Así que movemos un lugar, dos lugares, 3, 4 y 5. Tendríamos entonces el punto entre los dígitos 4 y 8. El número entonces sería 4.87 por 10 a la 5. Vamos a ver el número 2. El punto decimal está al final. Comenzamos a moverlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tendríamos entonces 8 por 10 a la 9. En el número 3 es muy similar. Movemos el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo entonces 3.5 por 10 a la 7.
El punto decimal en este caso no está al final, sino que está entre los dígitos 6 y 4. Comenzamos desde ahí a mover el punto, 1 y 2 lugares. Tendríamos entonces 4.5642 por 10 a la 2. Fíjense que a la 2 porque solamente movimos 2 lugares. Veamos otros ejemplos. En este caso, el punto decimal se encuentra a la izquierda. Lo vamos a mover a la derecha. Movemos un lugar, 2 lugares, 3 y 4. Ahí tendríamos un número entre 1 y 10. Entonces tendríamos 4.87. Observen que en este caso el exponente es negativo, porque hemos movido el punto decimal a la derecha. Eso es un detalle importante. Cuando movemos el punto decimal a la derecha, el exponente en la potencia de 10 es negativo. Si movemos el punto decimal a la izquierda, como hemos hecho hasta ahora, pues la potencia de 10 pues, tiene exponente positivo. Veamos el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendríamos 5.6 por 10 a la menos 7. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Observen que el punto decimal no lo dejamos aquí porque tendríamos 0.4, sino que lo movemos hasta acá para tener 4, que es un número entre 1 y 10. De manera que 4 por 10 a la menos 7 sería la respuesta. En este caso basta con mover el punto un lugar y tendríamos 2 por 10 a la menos 1. Y así es como expresamos cantidades en notación científica. Vamos a ver cómo podemos efectuar operaciones utilizando notación científica. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que sumar esas cantidades que están indicadas ahí. Un dato importante es que para sumar o restar cantidades en notación científica se necesita que los exponentes de las potencias de 10 sean idénticos, sean iguales. Si no son iguales, pues no se puede efectuar la operación. Así que siempre nos aseguramos de que esas potencias de 10 sean iguales. En el caso del primer ejemplo, nos damos cuenta de que son iguales. 10 a la 15 en ambos casos. Pues, ¿cómo se suman? Lo sumamos directamente a los coeficientes. 7 sería la suma de 4 y 3. Entonces tendríamos 7 por 10 a la 15. Es decir, la potencia de 10 se mantiene intacta. Un detalle importante es que a veces ocurre que al sumar dos cantidades que están en notación científica, me da otra cantidad que no está en notación científica, porque el coeficiente no cumple con la condición requerida. En ese caso, simplemente movemos el punto decimal para hacer los ajustes correspondientes. Veamos el número 2. 2.3 y 5.1. Los podemos sumar porque las potencias de 10 son iguales. Tenemos entonces 7.4 por 10 a la 22. En el caso del número 3, nos damos cuenta que las potencias de 10 son iguales. Sumamos 8 y 9. Eso es 17. Pero no es a la 22. Eso es un detalle aquí que está incorrecto. Es a la 36. Entonces, ocurre lo siguiente. Ocurre que al sumar, tenemos 17 por 10 a la 36, pero ahí nos damos cuenta que resultó un número que no está en notación científica porque 17 se pasa de 10. ¿Qué hay que hacer? Mover el punto decimal. Recordamos que ese punto está al final, está aquí. Lo movemos un lugar a la izquierda, nos da 1.7. Y al hacer eso, al mover el punto decimal a la izquierda, pues la potencia de 10 aumenta 1. Ese es un detalle importante que nos va a permitir sumar ahorita, pues cantidades que no están justamente con los mismos exponentes, pero podemos ajustarlo utilizando esa técnica. Cuando el punto decimal lo movemos a la izquierda, la potencia de 10 aumenta. Aumenta por cada dígito que movamos, por cada posición que nos movamos, aumenta 1. Cuando movemos el punto decimal, en este caso no lo hemos hecho, pero si lo moviéramos a la derecha, pues la potencia de 10 disminuye en un lugar. Estas dos cantidades están expresadas en notación científica, así que podemos sumarlas de manera directa, 4.8 y 7.6.
La suma es 12.4. Entonces, el número que resultó no está en notación científica, así que vamos a mover un lugar para la izquierda. Tendríamos 1.24 por 10 a la menos 16. Eso es porque le aumentamos 1 a menos 17. Recuerden que menos 17 más 1 es menos 16. En el número 5 estamos sumando dos números que tienen potencias de 10 diferentes. Entonces tenemos que ajustarlas. Tenemos dos caminos. O logramos que el exponente de la primera potencia sea 9, o logramos que el exponente de la segunda potencia sea 8, de manera que sean iguales. Lo que usualmente conviene es hacer que el más pequeño se vuelva igual al más grande, porque si hacemos eso, usualmente al hacer la suma o hacer la resta, los resultados nos quedan en notación científica y no tenemos que hacer ajustes. Aunque se puede hacer de cualquiera de las dos maneras, pues preferimos aumentar a la más pequeña hasta hacerla igual a la mayor, de tal manera que el resultado ya quede directamente en notación científica. Bueno, entonces nos vamos a centrar en el primer número que tiene la potencia a la 8 y vamos a hacer que sea igual a la 9. Para hacer eso, basta con que movamos el punto decimal un lugar a la izquierda. Recuerden lo que hemos dicho, de que al mover el punto decimal a la izquierda, la potencia de 10 aumenta y cuando movemos el punto decimal a la derecha, pues la potencia de 10 disminuye. Muevo el punto decimal a la izquierda y tendría entonces 0.645 por 10 a la 9. Recuerden que aumentó 1 porque movimos el punto. Y la otra cantidad simplemente se mantiene porque no la hemos tocado. Ahora podemos sumar porque tenemos potencias de 10 iguales. 0.645 lo vamos a sumar con 8.34. Tenemos como resultado 8.985 por 10 a la 9. Y esa sería la respuesta. Observen que tuvimos un resultado que quedó expresado en notación científica. Para el caso del número 6, pues observamos que tenemos una potencia 36 y una potencia 35. Vamos a hacer que la segunda, en este caso, tenga también potencia 36 para que sean iguales. Así que el punto decimal lo voy a desplazar un lugar a la izquierda. Tendría 0.51 por 10 a la 36. Ahora que son iguales las potencias de 10, pues puedo sumar. Tenemos como resultado 2.81 por 10 a la 36. Un resultado que está en notación científica. En el caso del número 7, observamos que la primera potencia es 25 y la segunda es 27. Si vamos a hacer que la menor sea igual a la mayor, pues requerimos que ese 25 se vuelva 27. Habría que mover entonces dos lugares para lograr que sea 27. Y es así como lo hacemos. El punto que estaba entre el dígito 8 y 1, o sea, estaba aquí, se ha movido un lugar, dos lugares. Y eso hizo que el exponente ahora sea 27. Por cada posición que me vaya moviendo hacia la izquierda, se aumenta 1 en la potencia de 10. Bueno, pues tenemos dos números ahora con las mismas potencias de 10 y podemos sumarlos directamente. Observen que el resultado quedó en notación científica. Pueden sumar el decimal 0.0812 con el decimal 4.34 y les va a dar como resultado ese decimal que hemos escrito ahí. Tenemos otro ejemplo en el número 8 de potencias de 10 diferentes. Observen que la potencia mayor en este caso es menos 12, porque menos 12 es mayor que menos 13. De manera que vamos a centrarnos en la segunda cantidad y esa es la que vamos a ajustar para que sean menos 12 ambas. Voy a mover el punto decimal de este número a la izquierda un lugar para que se me haga igual a menos 12. Si muevo ese punto, pues sería 0.6. Y ahí tenemos potencias de 10 iguales. Puedo sumar ahora 4 y 0.6, lo que nos da 4.6 por 10 a la menos 12. Y ahí tendríamos pues las cantidades, el resultado expresado en notación científica. ¿Qué hacemos para multiplicar? La multiplicación no requiere que las cantidades estén expresadas con las mismas potencias de 10. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar los coeficientes
y sumar los exponentes de las potencias. De manera que ahí yo tendría 6, que es la multiplicación de 2 por 3, y sumo 8 y 13. Eso nos da 21. Usualmente ocurre que el resultado no nos queda en notación científica, como ocurrió en este caso, que sí está. Entonces ya sabemos hacer el ajuste. Simplemente movemos el punto decimal hasta donde sea necesario para tener la cantidad expresada en notación científica. Eso lo podemos ver en el número 10. Si multiplicamos 6 por 7, eso es 42. Y al sumar los exponentes, pues 15 y 9, eso es 24. Como 42 no está en el intervalo que debe estar, pues movemos su punto decimal, que está al final, aquí al final del 2, lo movemos un lugar a la izquierda, teníamos 4.2 por 10 a la 25. Fíjense que aumentamos 1 en la potencia de 10 porque movimos el punto decimal un lugar a la izquierda. En el número 11 también ocurre lo mismo. Multiplico 3 por 8, u 8 por 3, eso es 24. Y sumamos los exponentes. Tenemos menos 15 y 23. Eso nos da 8. Entonces hacemos el ajuste, movemos el punto un lugar a la izquierda para que el número quede en notación científica. Si son decimales los coeficientes, ocurre lo mismo. 4.5 lo multiplicamos por 8.2, nos da 36.9. Cuando sumamos los exponentes, 12 negativo y 13 negativo, tenemos 25 negativo. Ajustamos entonces, moviendo el punto decimal un lugar, tendríamos 3.69 por 10 a la menos 24. Recuerden que cuando se le suma 1 a menos 25, nos da menos 24. Y así es como multiplicamos cantidades en notación científica. Es decir, multiplicamos los coeficientes, sumamos los exponentes de las potencias de 10 y finalmente hacemos el ajuste en caso de ser requerido. Vamos a ver cómo se dividen cantidades en notación científica. La división tampoco requiere que los exponentes de las potencias de 10 sean iguales. Simplemente dividimos los coeficientes. 6 entre 2 en este caso, eso da 3. Y restamos los exponentes, 18 menos 13. Tenemos entonces como respuesta 3 por 10 a la 5. O sea, dividimos 6 entre 2, eso es 3. Y restamos 18 menos 13, eso es 5. En este caso tenemos un número que está expresado en notación científica. Lo mismo hacemos en el número 14. 8 lo dividimos entre 2, eso es 4. Si restamos los exponentes, 15 menos 7 es 8. Y tenemos un número expresado en notación científica. Lo mismo en el número 15. Vamos a dividir 8.8 entre 2.2. Eso es 4. Y los exponentes se restan. Aquí tenemos que tener la precaución de, al hacer la resta, tomar en cuenta que tenemos un número aquí negativo. O sea, vamos a restar 28 menos 8. Y eso nos da 36. Vamos a detallar eso un poquito para que puedan ver cómo es que sale ese número. El 28 está acá, le vamos a restar, porque la propiedad dice que tenemos que restar, menos 8. Observen que este menos es porque estamos aplicando las reglas de la notación científica en la división. Los exponentes se restan. Y este menos es que ya 8 lo traía. Entonces tenemos aquí un choque de signos, negativo y negativo, que da positivo. Así que finalmente es 28 más 8. Por eso nos da 36. Pasa algo similar en el caso del 16. Vamos a dividir 9 entre 3, eso es 3. Y la potencia de 10 queda con exponente 6 positivo. Vamos a ver cómo es que eso sale. El exponente menos 12, le restamos, porque la propiedad dice que tenemos que restar, el exponente menos 18. Aquí ocurre un cambio de signo, menos es más. Entonces nos quedaría menos 12 más 18, lo cual es 6. Y así es como hemos obtenido ese exponente 6. En resumen, para dividir cantidades en notación científica, lo que hacemos es dividir los coeficientes y restar los exponentes de las potencias de 10. Igual que en la multiplicación,
no se requiere que las potencias de 10 sean iguales. ¿Cómo elevamos una cantidad que esté expresada en notación científica? En este caso estamos elevando al cubo esta cantidad. Pues simplemente elevamos el coeficiente y el exponente de la potencia de 10 se multiplica por el exponente. Esa es la regla. Si yo elevo 4 al cubo, voy a tener 64. Y voy a tener por 10 a la 21 porque multiplico 7 por 3. En este caso tengo una cantidad que no está en notación científica, así que la voy a expresar moviendo el punto decimal un lugar. Movemos el punto que está aquí al final del 4 hasta el 6, entre 6 y 4. Nos daría 6.4 por 10 a la 22. Aquí haríamos lo mismo. Elevamos 5 al cuadrado, eso es 25. Y multiplicamos los exponentes, tendríamos menos 30. De manera que 25 por 10 a la menos 30. Hacemos el ajuste moviendo un lugar decimal y tenemos 2.5 por 10 a la menos 29. Y así es como elevamos cantidades que están expresadas en notación científica. Repito, la regla es elevar el coeficiente a la potencia de que se trate y multiplicar el exponente por el exponente de la potencia de 10. ¿Cómo extraemos una raíz de una cantidad que esté expresada en notación científica? Bueno, sacamos la raíz del coeficiente del número que esté expresado en notación científica. En este caso es una raíz cúbica, pero puede ser cualquier raíz, una raíz cuadrada, una raíz cuarta. Y el exponente de la potencia de 10 se divide entre el índice. Así que la raíz cúbica de 8 la sacamos, es 2. Recuerden que 2 por 2 por 2 es 8. Y el exponente 21 se divide entre el índice 3. Ahí tendríamos 7. Y resultó un número que está expresado en notación científica. Aquí recordamos que el índice es 2, que no se marca, ¿verdad? Cuando no está marcado el índice se sobreentiende que es 2. Sacamos entonces la raíz cuadrada de 9, que es 3, y el exponente 12 lo dividimos entre el índice, que en este caso es 2, y entonces nos da 12 entre 2, que es 6, y resultó una cantidad que también está expresada en notación científica. Hasta aquí esta presentación. Entonces, después de estudiar esta presentación en esta semana, ustedes van a tener unos ejercicios para asegurar la comprensión de lo que vimos en esta clase, y le vamos a indicar en la plataforma cómo harían llegar esos ejercicios. Dejamos la clase hasta aquí y seguimos en la próxima.